Buenos días amigos que están del otro lado del charco. Buenas tardes a aquellos que estamos en este lado del charco. Sean todos bienvenidos a este programa Eventos Eduardo. Quien habla para ustedes, Eduardo Colmenares Motamayor, productor y moderador del programa, y la coproductora del programa Milagro Peña Piñero. Bueno, hoy hemos invitado a una persona que ya hemos traído en otra oportunidad, el doctor Marco de los Ríos Müller. Él es profesor, es abogado, por supuesto, abogado, es criminólogo también y penalista, conferencista internacional. Es una persona de número, graduado en la Universidad de Carabobo, donde yo me gradué también en Venezuela, y graduado en la Universidad de Chile. Hoy nos va a hablar algo bien importante, que es la desigualdad en este campo, en este mundo que estamos viviendo del COVID y del mundo. La desigualdad en el mundo es algo que realmente nos preocupa. Porque aquí, si en este caso del COVID, aquí no mata a ricos o a pobres, aquí matan a todos por igual. Aquí no vale tener dinero, tener posición social. Aquí se muere el rico, el pobre, el indigente o el que tenga la más alta relación social. Todos están expuestos, todos estamos expuestos a contagiarnos, y si nos descuidamos, o si tenemos la mala suerte de tener una enfermedad ya contraída o que no sepamos que tengamos, podemos fallecer por eso. Esto es algo serio. Aquí está, conectando. Eso. Por fin, Marco. Bueno, bienvenido, Marco, a este tu programa Eventos de Eduardo. Nos complace Muchas gracias, Eduardo. Nosotros, y que podamos compartir contigo con tu acostumbrada elocuencia y sapiencia en esta materia tan importante como es la criminología, ¿verdad? Y que, sí. y que el tema de hoy, que es la desigualdad, que es algo importante, porque en el mundo todo el mundo quiere ser diferente al otro, quiere tener mejor cosas que el otro. Hay una diferencia permanente y una lucha por estar en mejor condiciones que otros. Y lo que pasa aún peor, no sé, que ya tú nos lo explicarás mejor, pero es gente que viene de la miseria, que viene de tener condiciones muy malas en su vida. Cuando llegan a tener una posición, se olvidan de eso, y lo que yo digo, le restregan su miseria a los demás, ¿verdad? Así es. Es una cosa realmente que es insólita. Gente que no se recuerda o no se acuerda de la época que vivió tan mala, y que debe tener por lo menos un poquito más de compasión con la gente que está necesitada. Exacto. Buenos días, Marco. Exacto. Buenos días, Eduardo. Un placer estar en tu programa. Gracias. Mira, yo creo que aquí hay que comenzar por una pregunta central. Yo recuerdo a Hegel cuando preguntaba ¿qué desea el ser humano? El ser humano desea desear, solamente desea eso. Entonces ahí se produce la desigualdad en cuanto a los deseos y en cuanto a la forma de concretar los deseos. Ya que estamos hablando del crimen organizado, vamos a partir por una cuestión conceptual. El crimen organizado es toda organización de más de 3 personas que se unen en forma permanente para apropiarse de los bienes de otro en forma violenta. Esa es la definición de Naciones Unidas y es la definición que a los criminólogos tomamos en cuenta. Ahora bien, si hablamos de la desigualdad y el crimen organizado, tenemos que decir que el crimen organizado es una forma ilegal, desigual, de repartir los bienes que a todos nos corresponden en forma desigual, por supuesto, redistributiva, entre comillas. Es decir, el crimen organizado redistribuye. ¿Qué redistribuye el crimen organizado? Lo que el control social formal intenta distribuir aparentemente en forma igualitaria. Y ahí tenemos el problema. Yo diría que el crimen organizado tiene una ética
entre comillas, si tú quieres, que no confía en el control social formal. Es decir, yo recuerdo cuando me tocó defender a un asaltante de bancos, que solamente asaltaba bancos y empresas. Él lo hacía con mucho orgullo, porque él decía que él asaltaba bancos porque los bancos eran más ladrones que los demás. Un tipo Robin Hood. Entonces, claro, exacto. Entonces él me decía, bueno, ¿y qué quieres, cómo hago yo para vivir? Si estos tipos, los políticos son ladrones, los banqueros son ladrones, a mí ellos no me van a dar la oportunidad de cumplir mis deseos en forma normal. Entonces aquí yo diría que hay que comprender, porque el crimen organizado hay que comprenderlo, no tanto explicarlo, porque eso de explicarlo suena como muy teórico, ¿no? Muy teórico, sí, una teoría muy presuntuosa a veces. Yo le voy a explicar lo que es el crimen organizado y cómo vamos a salir de esto. De esto no vamos a salir nunca, sobre todo en estos tiempos. Inclusive en tiempos de pandemia, es cuando el crimen organizado ha funcionado de la mejor manera. Porque el crimen organizado, la gente debe entender que no es un grupo de personas que se ponen con una pistola y van y atracan un banco o le roban a otro violentamente. No, el crimen organizado es una empresa a nivel mundial que tiene su historia, que tiene sus asesores. Si el control social formal tiene analistas de inteligencia, ejércitos, policías, investigadores, FBI, etcétera, bueno, el crimen organizado también los tiene. Y los tiene inclusive. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Más dinero, más fácil de manejarlo, sin tanta burocracia. O sea, que tienen todo a su mano realmente. Y una cosa, Eduardo, son más amables para ofrecerle empleo a la gente. Imagínate tú. ¿Entiendes? Claro. Son más amables. Le dice, bueno, usted necesita comer, usted necesita vestirse, necesita salud, no se preocupe, aquí tiene los bienes que el Estado normal no le da. Y ahí está el problema. Yo creo que lo que tenemos que plantearnos hoy día es el problema ético del poder. Es decir, el poder se está ejerciendo en forma ética o está promoviendo la desigualdad. Fíjate tú que, ya que estamos en tiempos de pandemia, Eduardo, hay teorías que dicen que esta pandemia es creada. No lo sabemos. Ni tú ni yo lo sabemos. Nosotros le echaban lamentamos la culpa al murciélago. Al murciélago, a los chinos, otros le echan la culpa a los Estados Unidos, etcétera. Pero sucede que aquí está pasando algo muy interesante. Fíjate tú, Israel le quiere quitar el petróleo a Siria, Estados Unidos le quiere quitar el petróleo a Irán, los chinos quieren defender ese petróleo para tener un pedacito de ellos, los rusos están en conflicto con los Estados Unidos porque también quieren tener un pedacito del petróleo iraní, sirio, etcétera. Es decir, el control social formal también se está comportando en forma criminal, porque no hay nada más criminal que una guerra. Cuando tú analizas totalmente de acuerdo, la cantidad de muertos en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, son millones y millones de gente que murió, que quedó inválida, que le destruyeron sus ciudades y su cultura completa. Es decir, el poder no está dando el mejor ejemplo ético. Bueno, Bagdad tenía la biblioteca más importante del mundo y la volvieron añicos. Ajá. ¿Y cuál fue la conclusión? Por nombrar una de las tantas cosas que acabaron. Claro. ¿Y qué se dijo 10 años después de la guerra en Irak? Que no tenían armas químicas. Es decir, ahorcaron a Saddam Hussein, lo ahorcaron, lo mataron. Y después, disculpen, no tienen armas químicas. Crearon Guantánamo, torturaron a mucha gente que era inocente inclusive,
por si acaso. Entonces, esas acciones del poder formal, legal, nosotros que somos abogados nos gusta la cosa normal, legal, eso no está funcionando muy bien. ¿Y por qué no está funcionando muy bien? Porque el derecho penal siempre llega atrasado, llega tarde. El crimen organizado frente al derecho penal, al faltar la criminología, que es el análisis fáctico, no tiene cómo resolver este problema. Los penalistas, muchos historiadores, muchos teóricos, Gunther Jacobs, Roxin y toda la llamada dogmática penal alemana, intentan dar una explicación al problema de cómo resolvemos el crimen organizado. Eso no se va a poder resolver. Y no se va a poder resolver sencillamente porque el crimen organizado hoy día va al mismo cóctel del ministro de Justicia y se da la mano con el presidente. Y esto lo hicieron, como lo vimos en el programa pasado, lo hicieron desde la Segunda Guerra Mundial, cuando a Lucky Luciano le dieron 7 comunas en la ciudad de Palermo de regalo por el aporte que el crimen organizado hizo en la lucha contra el fascismo y Mussolini, porque Mussolini y el crimen organizado no se la llevaban bien. Bueno, eso está sucediendo ahorita. Fíjate tú que la semana pasada se planteó, la policía hizo el primer gran operativo histórico de ir a combatir a los mapuches en el sur de Chile. Reunieron a toda la policía a nivel nacional, con 800 funcionarios, con 80 carros, con fuerzas especiales, etcétera. Y cuando llegaron a Temucuicui, que es la ciudad donde se supone que iban a hacer el operativo, los estaban esperando con francotiradores en los árboles y les mataron a uno de los principales hombres de las fuerzas especiales de la policía. Y la policía no pudo agarrar a ni un miembro del crimen organizado. No agarraron a nadie, ni a uno. Eso te demuestra el fracaso. Ahora, uno dirá, bueno, pero ¿por qué fracasó esto? Muy simple, porque el crimen organizado tiene gente infiltrada en la policía a alto nivel. No, en todas partes, en los jueces, en los militares, en los políticos. Es que hoy en día, antiguamente los políticos eran una cosa, los narcos eran otra, el crimen organizado era, todo era diferente. Ahora hay diputados, narcodiputados, hay narcoministros, hay narcopresidentes, hay de todo un poco. ¿Ves tú que cuentas eso? Yo recuerdo unos años atrás, donde hubo una guerra de unas castas colombianas en la Guajira colombiana, ¿no? Una lucha muy fuerte. Entonces el gobierno no me acuerdo cuál estaba, Pastrana, no me acuerdo cuál el presidente estaba, ordenó enviar fuerzas militares para parar esa matanza, ¿no? Resulta que las dos castas se unieron para combatir a los militares. Imagínate tú cómo sería eso. ¿Cómo entiendes tú? Dos enemigos se juntaron para combatir a un tercer, un intrépito, como se diría en criollo. Un intrépito que no tiene que ver nada con los problemas de ellos. Entonces, la conducta humana es una conducta realmente muy difícil de liar, muy difícil de controlar. Y más en estos campos donde hay tantos intereses y de que algunos intereses prevalecen inclusive sobre los enemigos. Los enemigos se juntan cuando hay intereses comunes. El terrorismo se une con el crimen organizado, claro, cuando tiene que unirse. Pero también el terrorismo se ha unido con el control social formal, cuando tiene que unirse. Claro, claro. No hay ningún problema. Entonces no tenemos resuelto el problema ético. Yo le pregunto a todos los amigos que están interesados por este tema y que están tratando de formular soluciones. ¿Cómo hacemos? Yo le digo, bueno, muy difícil. Por el momento yo solamente ofrezco la música, humildemente. También, estamos iguales, estamos iguales. Por lo menos llevamos alegría a la gente.
Por Llevamos supuesto. comida, pero llevamos algo que es importante, alegría, motivación, algo diferente. Ves tú que Total. ahorita hay un éxodo grandísimo que va a Estados Unidos de una cantidad de gente que está huyendo y están tratando de pararlo. ¿Y cómo lo hacen? O sea, se está surgiendo un movimiento mundial bien complicado para controlarlo. Sí, Claro, igual en los países de África, de Arabia, que que les han hecho guerras, que no tienen por qué haberlas hecho, y esa gente está desesperada y se viene para acá, pues. Eso una cosa trae la otra. Si tú me molestas a mí, bueno, yo voy a buscarte para que tú me soluciones el problema entonces. exacto, exacto, exacto. Entonces, yo creo que frente a la desigualdad y a la crisis internacional que estamos viviendo, yo diría que el control social formal no tiene ofertas muy amables. No tiene cómo ofrecer trabajo, no tiene cómo ofrecer salud. Entonces el crimen organizado, como en México, por ejemplo, pone un aviso en donde se ponen los carteles de la autopista y le dice, incorpórese a los Zetas, incorpórese al cartel del Golfo, Imagínate, ahí va a ganar un sueldo más decente. imagínate. Fíjate algo muy interesante, Eduardo. Tú te recuerdas el famoso bloque de búsqueda que capturó a Pablo Escobar. Escobar, sí, sí, sí. Bueno, el bloque de búsqueda, Fuerzas Armadas, Policía de Colombia, FBI, DEA, bueno, una gran parte del bloque de búsqueda de la policía colombiana ahorita trabaja para el crimen organizado y el narcotráfico. Imagínate. Hace 10 años. Claro, tiene mejor sueldo, mejor vida. Mejor jubilación. Claro, claro, claro. Sí, ahora, Entonces, yo te quería preguntar algo, Marco. sí, Realmente estar en la situación como tuvo Al Capone, como tuvieron todos esos narcos y todos esos contrabandistas y todos esos capos del crimen organizado, que estaban siempre expuestos a que los mataran, porque todo criminal está expuesto a que lo maten, por rivalidad, sí, por lo que sea, ¿no? Bien sea porque la policía lo busque y lo mate, bien sea porque un rival lo busque y lo mate. Yo creo que el mejor anhelo de ellos, después de tener mucho dinero, sería incorporarse a la vida normal y hacer una vida con el dinero que tienen. Yo creo que todos ellos quieren eso. Ahora, ¿cómo exacto. lograr eso? Porque eso es un poquito complicado. Ni tan complicado, porque el lavado de dinero ahorita se está haciendo en forma más tranquila con el control social formal. Ya los bancos, los ministros de Hacienda, los ministros de Economía, llegan a ciertos acuerdos a través del equipo jurídico del crimen organizado y lavan su dinero tranquilamente. Como pasó en Colombia, como está pasando en México. Y aquí entramos al kit del asunto del narcotráfico. Cuando uno se pregunta por qué la DEA y el gobierno de Estados Unidos combaten el narcotráfico, la respuesta será porque les preocupa la salud pública, No. no, les preocupa que tú y yo estemos bien, que no fumemos marihuana, que no consumamos coca, o les preocupa que la economía que mueve el crimen organizado, que es de 350.000 millones de dólares al año, incluyendo tráfico de obras de arte, tráfico de personas, porque el narcotráfico es una parte, una actividad nada más del crimen organizado. El crimen organizado es muchísimo más grande. El robo y venta de bombas casi nucleares de Ucrania, todo eso lo mueven ellos. Las Fuerzas Armadas, que también se han corrompido en gran parte del país y del mundo, ellos le venden armamento al crimen organizado. Eso está demostrado. Claro. No te voy a decir que todas las Fuerzas Armadas, pero
gran parte lo hace. Entonces, el problema del crimen organizado frente al control social formal solo es un problema económico, no es un problema de salud pública. La economía, el control social formal se está viendo afectada porque no hay libre competencia, y para que el libre mercado pueda funcionar debe haber libre competencia. No la hay. Con el crimen organizado no puedes competir libremente, porque a ellos lo que les interesa en la economía es lavar el dinero, no es producir. Entonces, cuando tú recuerdas las clases de economía, ¿te acuerdas que había lo que llamaban el circuito económico? Claro, claro. Que empezaba con la producción y terminaba con el consumo. Sí. Exacto. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que con el crimen organizado hay consumo, hay compra, hay adquisición de propiedades, pero no hay producción. Entonces eso te altera. Sin embargo, Marco, hay narcotraficantes y todo ese tipo de gente que tiene empresas productivas. Sí. Empresas productivas. No, por supuesto. Que han lavado a través de esas empresas también. Bueno, vamos a poner el ejemplo de lo que tú estás haciendo. Si tú quisieras competir con un canal, el que tú quieras, en la CNN, en la BBC de Londres, etcétera, va a ser muy difícil que compitas si es que el crimen organizado compra todos los canales de televisión. Sí. Va a ser muy difícil, no vas a tener cómo competir. Si el problema es ese, que se altera la libre competencia, que es la base central de un libre mercado verdadero. Porque a mí me gusta el libre mercado, yo defiendo el libre mercado. Me gusta también que el Estado participe en cuestiones centrales de la economía. Obviamente que no le podemos entregar al libre mercado la administración de las riquezas naturales de un país, por ejemplo. Eso debe estar en manos del Estado. Pero el problema está en que no tenemos una economía de libre mercado sana, porque no hay libre mercado, porque no hay libre competencia, y no hay libre competencia porque hay un totalitarismo económico, donde los monopolios, los grandes monopolios, son los que manejan la economía. Entonces el crimen organizado eso lo sabe muy bien. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cuál es la oferta que me hace el sistema normal? ¿Me ofrece libre mercado o me ofrece un falso libre mercado? Como ellos saben que el libre mercado que tenemos es falso, ellos prefieren realizar su propia economía redistributiva, con violencia, con corrupción y apropiándose agresivamente de los bienes de los demás. Pero es que ahorita tampoco hay casos muchos ahorita donde no necesitan la violencia para apropiarse de los dineros. O sea, los políticos por lo menos, muchos gobiernos trabajan el dinero como les da la gana sin hacerle violencia a nadie. Y se llenan las arcas sin necesidad de violentar a nadie ni irrumpir contra alguien. O sea, simplemente se llevan el dinero, como dice, con los cuellos blancos. Con su cuello blanco. Sí, y el cuello celeste, que es la delincuencia política. Exacto, exactamente. Porque está el cuello blanco de Sutherland, que es aquel ciudadano que corrompe a la empresa privada para obtener dividendos políticos. Pero está el cuello celeste, que es el de Michael Kleiner, que dice que la clase política actual es una clase corrupta. Y me refiero a todo el mundo, ¿no? Aquí no vamos a distinguir ni izquierda, ni derecha, ni centro, ni nada. Inclusive, te podría decirte que hay crimen organizado, inclusive en el Vaticano. Los que administran la fe y todas estas cosas también están bañados por el crimen organizado. Ellos llegan a acuerdos también con las mafias. Toda esa historia que se contaba en El Padrino, ¿recuerdan la película? Claro. Eso es verdad. El Banco Ambrosiano. Es decir, la frontera entre el crimen organizado y el control social formal es muy delgada. Ahorita la clase política a nivel mundial
está metida con el crimen Y no organizado. solamente en el gas, sino que pasa de un lado a otro. Pero claro, ¿quién financia las campañas políticas? Tú no me vas a decir que las campañas políticas las financia la cuota del militante del partido. Y queda haciendo $10. Eso no hace nada. O Nada. $5 o $1. Sí, no, eso ya no existe. Ahora Aquí, volviendo un poco, Marco, a lo que es la parte de la desigualdad, que es lo que más me preocupa a mí, porque seguimos teniendo desigualdades en este mundo que estamos viviendo, donde vemos que mucha gente, la minoría de la gente está viviendo muy bien y la mayoría de la gente está viviendo muy mal. O está medio viviendo o está viviendo muy mal. Ahora, ¿cómo? Porque las leyes están puestas, están estampadas allí por los legisladores para más o menos regular estas cosas, pero no se ve grandes efectos sobre ello. O sea, no. Hay lo que llaman, hay como se llama, una desigualdad, pero una poca, no hay igualdad de oportunidades, que es lo más complicado del asunto. Porque cuando tú tienes oportunidad igual a otro, pues tú tienes mejor chance de lograr algún escalón. Pero cuando tú tienes desigualdad de oportunidades, que es lo que yo veo más complicado, ahí la cosa se pone más dura, ¿no? No sé qué dices tú al respecto. Que aquí estamos enfrentados a dos totalitarismos. Yo creo que lo que causa la desigualdad es el totalitarismo. Que un grupo de élite, puede ser familiar, como tú quieras, concentra la riqueza y no la distribuye. Ahora bien, ese totalitarismo se ve enfrentado a otro totalitarismo, de aquellos que han ofrecido históricamente la igualdad. Al final se convirtieron en grandes promotores de la desigualdad. Me refiero al pseudo socialismo. ¿En qué se convirtió la socialización de la riqueza? Se convirtió en que un grupo de un partido se apropió de la administración de los bienes en el nombre de la igualdad. Y eso generó más desigualdad. Yo lo que creo es que hay que potenciar la educación. Porque tanto de ese lado como del otro, en nombre de la libertad y en nombre de la igualdad, han hecho guerra, han hecho cuantos desmanes hay. Y o sea que no hay, yo creo que ahí sí hay una igualdad. Hay una igualdad de generar conflictos y de generar realmente un problema a el mundo entero, al ciudadano de a pie, pues. Sí, yo creo que falta más enseñar la ética como reflexión. Vamos a reflexionar. Las clases de ética en los colegios están ausentes. Las clases de filosofía en los colegios están ausentes. Totalmente. Y eso es fundamental, al menos para neutralizar el problema, porque siempre se va a escapar a alguien por otro lado. Pero si tú revisas la educación que están viviendo los muchachos en estos tiempos, es una muy mala educación. Profesores mal pagados. Yo diría que, salvo países como Finlandia, qué sé yo, o Corea del Sur, Japón, si tú quieres, tú revisas los ingresos de los profesores y son miserables. El problema es lo siguiente, Marco, que un profesor tiene que estar al día. El profesor tiene que por lo mínimo comprar varios diarios para tener una cultura de periódicos, y a veces no le alcanza el dinero para comprar eso, mucho menos para comprar libros, mucho menos para tener una computadora, un internet, para poder, por lo menos que ya que no puede comprar el libro a través de la informática y de este famoso mundo, muy buen mundo de la comunicación a través del internet, pues no tiene ni siquiera para comprar un internet. ¿Cómo se puede preparar un docente cuando no tiene eso? Eduardo, y no tiene para lo más importante en la enseñanza, que es viajar. Tampoco. Viajar. No tiene, que el viajar es una forma de enseñanza práctica necesaria.
Eso no lo tiene el profesor. No hay subsidio estatal para eso. Claro. No lo hay. No No, no lo hay. no lo hay. Yo creo que la educación es lo básico. Porque hoy en día realmente, cuando nosotros estudiábamos y en esos posgrados, bueno, teníamos que buscar, montarnos arriba una escalera en una biblioteca a buscar libros que a mí me daba alergia, porque tengo alergia a ese polvillo que sueltan los libros. Y es que ahora es el copy-peggy. El copy-peggy que no es lo más normal. Que me acuerdo que me explicó un profesor cómo detectar el copy-peggy para cuando estaba en la parte de la revisión de las tesis de grado y en posgrado, cuando estaba dando clases a nivel de posgrado. Y bueno, entonces aprendía cómo descubrir, increíble, cómo copiaban y pegaban y hacían una tesis simplemente con el copy-peggy. Bueno, yo diría que el copy-paste es la negación de la creación. Claro. Y te digo algo, eso se está dando, yo no sé cómo será la cosa en España o en Venezuela, pero aquí hemos visto copy-paste de jueces que copian y pegan la sentencia. Claro, también. Es lo peor que puede haber. Pues. Eso sí es una cómica, pues. Eso sí. Y la copian mal. De llorar, de reír o de llorar. No sé si es reír o sí. de llorar. No, y otra cosa, que la copian y la pegan mal. De paso, no saben ni copiar. Porque no le borran los nombres de las partes. Y le dejan la letra azul que aparece así. Sí, sí. Se vea aclara bueno, que es una copia de un pegue de internet. Bueno, entonces, claro. con todas estas cosas, ¿cómo se puede tener una clase formal de docentes que puedan tener la protección? Porque ni siquiera una protección del Estado. Tú te pones a ver en el PIB de los distintos países del mundo y tú te pones a ver que lo que determinan o lo que apartan para la educación es algo muy mínimo. Entonces, ¿cómo vamos a tener? Porque no les interesa a las clases que oprimen, no les interesa que el pueblo se eduque, que el pueblo conozca, bueno, Eduardo, porque en la información está el poder. Claro. Bueno, ponte a ver, en Chile al menos, y no creo que haya mucha diferencia con otros países latinoamericanos, el gasto en educación no supera el 3%. Por eso te digo. Pero el gasto militar supera el 25%. Es insólito. Y aquí te digo algo, esto no es un problema político de izquierda, de derecha, ni de nada. Esto es un problema que nos atañe a todos y que todos están involucrados. O sea, que aquí tenemos que no sé de qué forma se podrá lograr de que el mundo cambie, ¿no? No sé si esta pandemia podrá traer algo, porque ahora que lo que viene es mucho más grave. La desigualdad va a ser mucho mayor, porque por ahí están anunciando 70,000 despidos aquí en España por un solo lado. Hay por otros lados hay más despidos. Entonces, lo que son la parte de hostelería, que es una de las partes más críticas de España por el turismo, pues está bastante deteriorada. Ahorita están cerrando a las 8 de la noche, cuando eso a partir de esa hora, o a las 10 de la noche, a partir de esa hora es que empieza la gente a ir a los bares, a los restaurantes y a eso. Entonces, estamos viviendo una situación donde tú vas caminando y ves por los locales, se alquila, se traspasa, se vende, o sea, abandonados una cantidad de locales porque gente no pudo o no ha podido mantenerse porque no ha tenido los suficientes recursos para poder superar el problema que ha generado o que está generando esta pandemia. Totalmente, Eduardo. Yo creo que la pandemia es una llamada de atención que el universo le está haciendo al ser humano. Yo creo que sí también. Entonces, creo que aquí
el problema está en cómo vamos a resolver el problema de la violencia. Porque yo te digo una cosa, hace muchísimos años que yo planteo la reducción proporcional del gasto militar. Proporcional. Usted, España, no quiere combatir en una guerra por Gibraltar o por lo que sea. Usted, Chile, no quiere pelear con Argentina, o usted, Venezuela, no quiere pelear con Colombia. Bueno, se reúnen los ministros de defensa y firman un acuerdo de reducir proporcionalmente la compra de armamento. Claro. Porque la compra de armamento genera un gasto multimillonario. Claro, claro. Yo prefiero 1000 veces comprar 10 escuelas y 10 liceos y no 10 misiles tierra-aire que me valen $1.000.000. Pero el problema está, Marco, en que las armas generan dinero, es un negocio. La educación no es un negocio. Entonces ahí es el problema donde radica cómo combatir eso, que es tan fuerte. Porque la comercialización de las armas es algo realmente... Estados Unidos por lo menos es uno de los primeros ingresos que tiene la venta de las armas. Totalmente. Eso es increíble. Y te agrego lo siguiente, ya que tú estás preocupado igual que yo de la pandemia. ¿Tú sabes cuál es el segundo mayor ingreso económico, aparte de las armas? La industria farmacéutica. Exacto. Ahorita la pelea va a ser por si la vacuna es la china o es la inglesa, si se muere este o se muere el otro, pero al final se va a especular con la vacuna y con las armas. Es decir, se está especulando con la violencia, porque la violencia, ya que tú la nombrabas, no es solamente la violencia de disparar y matar, no, es la violencia psicológica. Sí, cuando a ti te dejan a un país, coño, claro, cuando a ti te dejan a un país donde se le anuncia que van a haber 70.000 despidos, eso es una violencia psicológica, porque son 70.000 personas que no van a poder seguir pagando la hipoteca, ni el alquiler, ni alimentando a sus hijos. Entonces, ¿qué hace el Estado frente a eso? El poder sigue gastando en armas porque hay una élite corrupta que cobra una comisión de la venta de armas, porque ahí está el problema. No es que los países querramos ir en guerra, es ir a argentino, al contrario. Ni a ti te interesa ir a matar a un inglés porque está en España, etcétera. Lamento tener que interrumpirte, pero ya nos llegó el momento de despedirnos. Gracias, Marco, por tu intervención, como siempre, muy buena. Estamos pendientes para la próxima. Dios me lo bendiga a todos. Reciban un feliz día y que tengan... Muchas gracias, Eduardo. Realizaciones para todos. Gracias, Dios me los bendiga. Muchas gracias, Eduardo. Chao. Un placer. Buenos días.